El concepto central que estudiaremos son las sociedades de capital. Como vemos en las imágenes, las profesiones se pueden realizar en forma independiente o en forma de empresa. ¿Cuál es la diferencia entre contadores trabajando de manera independiente, aunque compartan un estudio, un lugar físico de trabajo, o en una empresa que tenga una persona jurídica independiente, como lo pueden ser algunas de las Big Four? En este caso, es importante destacar cuál es el régimen societario que tienen. Si son simplemente profesiones liberales, en el cual estarán dentro de la cuarta categoría, porque son honorarios que realizan por el ejercicio liberal de su profesión, o en tercera categoría, porque corresponden a una sociedad de capital, a una empresa diferente de las personas que realizan su profesión. Hay dos grandes grupos de perceptores de ganancias en Argentina, el de personas físicas y asociaciones indivisas por un lado y por el otro lado el de sociedades, el de empresas. Dentro de las empresas nos vamos a encontrar, como vimos anteriormente, con las sociedades de capital o las sociedades de personas. El primer grupo que nos vamos a enfocar son los sujetos organizados bajo la forma de sociedades de capital, las cuales están enumeradas en el artículo 69 de la ley. ¿Qué es lo importante de este grupo? Que la característica principal de este grupo es que son contribuyentes directos del impuesto. Van a tributar el impuesto en su propia cabeza, en su propia identificación tributaria, y la alícuota aplicable en este caso es del 35%. ¿Cuándo va a vencer la declaración que tienen que informar y luego abonar? Va a vencer dentro de los 5 meses posteriores a la finalización del cierre de ejercicio. El resto de los sujetos indicados, en el caso, por ejemplo, de una sociedad de hecho, de sociedades unipersonales, como vimos anteriormente, en este caso simplemente cumplen con el régimen de información de la ganancia, pero van a tributar en cabeza de sus socios, como vimos anteriormente. O sea, el ingreso del impuesto a las ganancias se realizará individualmente en la cabeza de los socios por el porcentaje que tenga cada socio. Se sumará como renta de tercera categoría y se sumará el resto de las ganancias que posea cada uno de los socios. Esto es muy importante para la distinción de una sociedad de capital de una sociedad de personas. Nos detendremos ahora en un caso particular, una deducción admitida por la ley que se denomina los honorarios de directores. La ley nos establece la posibilidad de deducir el 25% de la utilidad contable o 12.500 pesos fijos por socio. Ahora, ¿cuándo se deducen? Se van a deducir cuando se asignan individualmente. Por acta de asamblea se pueden distribuir honorarios a directores y o síndicos. En el caso de los directores, cuando están en forma global no se pueden deducir, sino cuando se asignan en forma particular a cuánto corresponde a cada uno de los directores. Recién allí se puede realizar la deducción admitida por la ley. Ahora, ¿cuál de los dos límites voy a tomar? De los dos, el mayor. O sea, puedo tomar el 25% de la utilidad contable o los 12.500 por socio. Lo veamos con algún ejemplo. En el caso que yo tengo en una empresa que va a distribuir 150.000 pesos a 3 directores, 50.000 pesos a cada uno. Si la utilidad contable de esta empresa es de 1.000.000 de pesos, el 25% de 1.000.000 es 250.000 pesos. Ahora, si mi tope fijo, ¿cuánto sería? Si tengo 3 directores por 12.500, mi tope fijo sería 37.500. Ahora, si yo asigno el 25% de mi utilidad contable, yo tengo el tope de los 250.000 pesos. Si yo distribuyo 150.000 pesos, ¿cuál será el importe que yo puedo deducir? Puedo deducir los 150.000 pesos. Ahora, si en el caso, por ejemplo, que mi tope variable, en otro ejemplo, sea 150.000 pesos, yo distribuyo 180.000 pesos, en este caso solamente podré deducir 150 porque los honorarios que he distribuido están por encima del límite variable que establece la ley. Algo para considerar es que los honorarios de síndicos no tienen tope. También vamos a considerar la distribución de dividendos como un caso particular. Para quienes los recibe solo los declara en forma informativa y no se incorporan como base de ganancia gravada. A continuación les propongo que trabajemos con una actividad que nos permite aplicar en situaciones reales algunos de los conceptos adquiridos a lo largo del módulo. Para poder
resolver la actividad propuesta, debíamos recordar los límites establecidos por la ley, el límite fijo de 12.500 por individuo o el límite variable del 25% de la utilidad contable. Debíamos seleccionar de los dos el mayor y una vez estimado el límite podíamos determinar el cálculo del impuesto. Es importante recordar que la fórmula de cálculo del horario deducible, el límite variable, es una fórmula matemática. En el caso que hemos simplificado en estos casos reales que hemos dado, podemos utilizar la fórmula la utilidad antes de impuestos por 0,1625 dividido por 0,9125. El concepto central que estudiaremos ahora son las retenciones y las percepciones del impuesto. Una forma de anticiparse al cobro de impuestos por parte del Estado es la creación de agentes de retenciones y percepciones. De esta forma, el gobierno se asegura el cobro del impuesto y además lo realiza en forma adelantada. ¿En qué consiste una retención? Una retención opera cuando el deudor del contribuyente, en oportunidad de realizar el pago de la obligación correspondiente, detrae cierto monto de acuerdo a la mecánica establecida por la ley, pudiendo el contribuyente retenido computar dicho monto a cuenta del gravamen que le corresponde liquidar. Lo veamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo una factura de mi proveedor de 1.000 pesos para pagar. Como estoy encuadrado dentro de lo que establece la ley y tengo que actuar como agente de retención, yo a mi proveedor, en vez de pagarle los 1.000 pesos, le voy a pagar 900 pesos y le voy a ingresar al fisco los 100 pesos restantes. Al proveedor le voy a dar simplemente un comprobante que diga, esta es la retención que ingresé al fisco por 100 pesos. ¿Cuánto tiene que declarar el proveedor que recibió? El proveedor tiene que declarar su ganancia como si fuera de 1.000 pesos. Ahora, una vez que él calcula el impuesto a ingresar, de ese impuesto a ingresar va a restar los 100 que yo ya ingresé a cuenta de su tributo. O sea, esa retención le significa a él un crédito a favor del fisco. Y yo simplemente detraigo del monto a abonar lo que tengo que ingresar al fisco y lo ingreso. Es importante recalcar que si yo tengo que actuar como agente de retención y no retengo y me quedo con el dinero que debe ingresar al fisco, tengo importantes sanciones penales. Ahora, ¿cómo funciona una percepción? Que funciona distinto de una retención. La percepción se configura cuando el acreedor del contribuyente adiciona cierta suma al precio a pagar por la prestación que brinda. De este modo, el perceptor, o sea, el acreedor, se encuentra obligado a depositar esto en AFIP, dentro de los plazos legales y reglamentarios establecidos en cada caso. ¿Cómo funciona en forma práctica? La primera distinción que tenemos es que no la realizo cuando pago, sino la realizo cuando vendo. A diferencia de la retención, es la suma del precio a cobrar que yo tengo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una factura de 1.000 pesos y en vez de cobrar ese importe, yo voy a cobrar 1.050 y voy a depositar esos 50 excedentes en AFIP como una percepción que realice. Ahora nos vamos a detener en quiénes son algunos de los agentes de retención. El régimen general establece que los pagos a proveedores del país, básicamente toda empresa o sujeto que haga operaciones comerciales en el país. ¿Cómo sé si debo retener? Porque, todos realizamos operaciones en el país cuando corresponde retener o no. Para esto tenemos que ir al anexo en la resolución en donde se establecen cuáles son las operaciones y vamos a encontrar los mínimos no sujetos a retención, las alícuotas y las alícuotas incrementales. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos que vamos a encontrar en la resolución? Una alícuota incremental significa una alícuota que yo tengo que aplicar cuando el sujeto debería estar inscripto
y no está. Por ejemplo, debería estar inscrito en ganancias y está como monotributista. Entonces, en este caso, como un castigo a esta persona incorrectamente registrada, yo le voy a aplicar una alícuota incremental. El mínimo quiere decir que por más que la operación que yo esté realizando dentro de Argentina esté dentro del anexo por la cual yo tengo que retener, no llega al importe mínimo que establece la ley. En ese caso tampoco debo actuar como agente de retención, puesto que no llegué al mínimo establecido por ley. ¿Y quién es el responsable por las retenciones? El responsable son los agentes de retención. Es decir, si yo pago mal la factura y no retengo, el responsable no es el proveedor al que le pagué, sino yo que no actué como agente de retención. Vamos a tomar un ejemplo como para que ustedes puedan ver cómo funcionaría este anexo en relación a una actividad en particular. En este caso he seleccionado los alquileres de bienes inmuebles. En la ley establece que cuando el sujeto es inscripto se contempla una retención del 6% con un mínimo de 5.000 pesos. O sea, si el monto a abonar por alquiler es de 9.000 pesos, el monto de retención será 240 pesos, que es el 6% de 4.000 pesos. Otro de los agentes de retención importantes son los empleadores por los de cuarta categoría de sus empleados. Ahora sí, en la próxima actividad los invito a trabajar con una actividad que nos permite sintetizar los conceptos claves del módulo. En la actividad propuesta debían distinguir los regímenes de retención y de percepción. Cada régimen tiene sus características propias y es necesario detenernos a analizar sus diferencias, cuándo se aplica, quién lo aplica, cómo deben utilizarse este importe retenido o percibido por el contribuyente de impuestos y algún ejemplo de agentes de retención y percepción aplicado a este impuesto a las ganancias. El concepto central que estudiaremos ahora es la transferencia de inmuebles. Hasta el momento estuvimos viendo el impuesto a las ganancias. Ahora nos vamos a detener en el estudio de dos impuestos distintos, siendo el primero el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Alguna vez has participado en una compra-venta de inmuebles? Muchas veces, recién cuando se contacta a un escribano para realizar una operatoria de transferencia de algún inmueble, escuchamos por primera vez que existe un impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿De qué se trata este impuesto? ¿Sobre quiénes recae? ¿Cómo funciona? El impuesto a las transferencias de inmuebles se realiza a las personas físicas y sucesiones indivisas. Es un impuesto que grava a las transferencias de inmuebles ubicados en el país, siempre y cuando sean a título oneroso. Recae, como dije, sobre las personas físicas y sucesiones indivisas, pero que no realizan una actividad comercial habitual de la compra-venta de inmuebles. ¿Cuáles son las operaciones que van a estar alcanzadas por este impuesto? Y todas las operaciones a título oneroso, como son la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. ¿Cómo se calcula? Es simplemente la aplicación de la alícuota del 1,5% sobre el valor de transferencia de cada operación. Y si se realiza ante un escribano, el propio escribano es quien retiene. O sea, el monto que diga la escritura por el cual se transfiere el título de la propiedad, se le aplica el 1,5% y así obtenemos el impuesto a la transferencia de inmuebles. Vinculados con el impuesto a la transferencia de inmuebles y a su operatoria, existen certificados y constancias que vamos a ver a continuación, que es importante recordar que se deben solicitar por lo menos con una antelación mínima de 20 días corridos al día de la operación.
El primero que nos encontramos es la constancia de evaluación. ¿Cuándo vamos a requerir este certificado? Cuando no se pueda determinar el valor de la transferencia de inmueble. Por ejemplo, cuando estamos realizando una permuta de bien. También nos encontramos con otro comprobante que se llama certificado de retención. En este caso se solicitará este certificado cuando se actúa en representación del dueño de la propiedad y el dueño no es residente en el exterior, y el dueño es residente en el exterior, no residente en Argentina. También nos encontramos con uno de los más usualmente solicitados, que es el certificado de no retención. Muchas veces nosotros estamos realizando una operatoria de un bien inmueble, pero es para destinarlo, por ejemplo, para comprar otra vivienda dentro del término de un año y destinarla a nuestra casa. Entonces, en ese caso se exime del impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Cuándo lo vamos a solicitar? Justamente lo vamos a solicitar cuando queremos evitar esta retención del impuesto a la transferencia de inmueble si estamos vendiendo nuestra única vivienda y o terreno para adquirir o construir dentro del término de un año una propiedad destinada a casa habitación propia. El impuesto es adeudado cuando se perfecciona la transferencia gravada, o sea, cuando se suscribe el respectivo boleto de compra-venta o documento equivalente, se otorgue posesión o se otorgue la escritura traslativa de dominio. ¿Quiénes van a actuar como agentes de retención? Es decir, ¿quiénes van a cobrar el impuesto en el momento del hecho imponible? Justamente una de las más utilizadas son los escribanos, porque este tipo de operaciones se realizan generalmente en escribanías. Entonces directamente los escribanos retienen ese valor que queda en su poder para luego depositarlo. Otro de los sujetos obligados, en el caso que no haya escribanos, son los adquirentes. Cuando suscripto el boleto de compra-venta, se otorgue posesión en el supuesto de operaciones que se realicen sin intervención de escribanos. Y por último, los cesionarios de boleto de compra-venta, cuando se trate de operaciones realizadas en las condiciones indicadas sin escribano. En la próxima actividad vamos a organizar los conocimientos adquiridos en este concepto para tener una idea acabada sobre lo que hemos estudiado en este módulo. En la actividad propuesta debíamos seleccionar cuándo se solicita cada uno de los ítems listados en el margen izquierdo del cuadro y mencionar el procedimiento para la obtención de cada uno de los certificados vinculados con las transferencias de inmuebles. El concepto central que estudiaremos ahora es el impuesto a la ganancia mínima presunta. Es el último de los impuestos que abordaremos en esta materia. ¿Qué es el impuesto a la ganancia mínima presunta? Es un impuesto complementario del impuesto a las ganancias. Es un impuesto nacional que mide la capacidad contributiva de un activo que a futuro dará ganancias sujetas al impuesto. Es importante saber que se paga el impuesto a las ganancias o el impuesto a la ganancia mínima presunta, no ambos. ¿Cuál es el hecho imponible? La obtención de una ganancia mínima presunta es como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias, calculado sobre ganancias futuras. ¿Quiénes son los sujetos de este impuesto? Los sujetos van a ser las empresas y los titulares de inmuebles rurales en el ámbito de aplicación del territorio nacional. Las empresas no solo nos remitimos a quienes están alcanzadas el impuesto a las ganancias, sino ya sean alcanzadas o no por el impuesto a las ganancias. ¿Cómo es el esquema de liquidación de este impuesto? Para la determinación del impuesto vamos a evaluar los bienes situados en Argentina y los bienes situados en el exterior. Si el valor de estos bienes es menor a 200.000 pesos, que es el importe que tiene actual la ley,
En este caso estamos exentos de este impuesto. Ahora, si es mayor, la sumatoria de la evaluación de los bienes situados en Argentina más los bienes situados en el exterior serán igual a la base imponible de este impuesto, a los cuales le aplicaremos la alícuota del 1% y así llegaremos al tributo determinado del impuesto a la ganancia mínima presunta. A continuación, los invito a realizar una actividad que nos permite integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del recorrido de los módulos de la materia.